La orden de ejecutar a los fugados llegó de lo más alto. Cuando informaron a Hitler de la fuga masiva del Stalag Luft 3, se puso furioso. Estaba harto de aquellas fugas que causaban tantas complicaciones. Miles de hombres buscando durante semanas, tiempo perdido, y ordenó que fueran ejecutados en el acto. Hitler ordenó que todos los fugitivos capturados fuesen entregados a la Gestapo. Los miembros de la Gestapo habían jurado solemnemente obedecer a su Führer bajo pena de muerte y tenían amplios poderes para arrestar y ejecutar a prisioneros. Su método preferido era una bala en la nuca, una imagen que perseguía a Frank McKenna. Este sueño recurrente suyo tenía que ver con la forma de la ejecución. Soñaba que conducían a los oficiales a un campo en algún lugar, que los hacían detenerse y a continuación, a bocajarro, para localizar a los hombres de su lista, McKenna tuvo que viajar de ciudad en ciudad, de un extremo a otro del país. Y la Alemania de la posguerra estaba en ruinas. Miles de toneladas de bombas aliadas habían reducido un 70% de las ciudades alemanas a escombros. McKenna ya había volado antes sobre estos lugares, en bombarderos Lancaster. Ahora se preguntaba qué ayuda podía esperar de la población alemana en la investigación de los asesinatos de 50 de los hombres que los habían bombardeado sin piedad. Dos años antes, pocas horas después de la fuga, James Catanack y sus compañeros se vieron atrapados en un bombardeo. La RAF estaba atacando Berlín una vez más. Los alemanes llamaban a los hombres que pilotaban los aviones Gangsters y aviadores del terror. Catanack y sus compañeros de fuga estaban entre los hombres más odiados y perseguidos de Alemania. Otros supervivientes de la gran escapada vieron después al grupo de Catanack en la estación de Berlín. 3 semanas después, sus nombres aparecieron en una lista de fallecidos en un tablón de anuncios de Stalag Luft 3. Frank McKenna y su equipo de investigadores estableció una oficina en Alemania en enero de 1946. Su principal pista eran las cenizas de los aviadores asesinados, cenizas cuyo rastro habían seguido hasta crematorios diseminados por todo el país. Pero Alemania estaba dividida en 4 zonas de ocupación: la americana, la británica, la francesa y la rusa. Aquí no se puede entrar. Al principio los soviéticos no querían colaborar, por lo que McKenna centró las investigaciones de su equipo en los asesinatos cometidos en la zona occidental, en ciudades cercanas a la frontera francesa. Por los testimonios de exprisioneros, McKenna sabía que el cerebro de la gran escapada, Roger Bushel, había viajado por tren a Saarbrücken la misma mañana de la fuga. Bushel había cubierto más de 600 kilómetros en menos de 10 horas. Bushel era un hombre decidido, e igual que otros fugados prioritarios, como Catanack, pensaba continuar la lucha contra los alemanes. En sus propias palabras, querían seguir operativos, seguir combatiendo de la forma en que pudieran. Para ellos, la fuga era como una misión más, una forma de llevar la guerra a territorio enemigo.
Bushell había sido abatido en mayo de 1940, cuando su escuadrón de cazas cubría la retirada de Dunkerque y había sido prisionero de guerra durante más de 4 años. Debía de ser frustrante para un hombre con su energía, su capacidad y su ambición haber sido hecho prisionero. Había protagonizado 2 intentos de fuga y las 2 veces había estado a punto de llegar a Suiza. Su último intento de fuga había tenido un fin horrible. Consiguió llegar a Praga, pero fue apresado durante una redada nazi. La familia checa que lo escondió fue ejecutada. A él lo trasladaron al cuartel general de la Gestapo, donde lo sometieron a palizas e interrogatorios, mientras oía los gritos de otros prisioneros. Cuando llegó a Stalag Luft 3, estaba famélico y obsesionado. Odiaba a los nazis a muerte y estaba decidido a vengarse. El compañero de fuga de Bushell era el teniente de aviación Bernard Scheidauer, un militar francés. Se hacían pasar por franceses que volvían a casa de vacaciones. Papeles. Era una historia convincente. Ambos hablaban francés y alemán con fluidez. ¿Llegaremos a la hora? Sí, vamos en hora. Sus documentos habían sido falsificados a mano y había llevado meses prepararlos en el campamento. ¿A dónde van? Volvemos a casa. A menos de 1 hora de la frontera francesa, parecía que todo iba a salir bien. Los fugitivos que tomaron trenes cubrieron rápidamente cientos de kilómetros. Pero para los duros como Paul Royle y Edgar Humphreys, que viajaban a pie, el avance era lento. No parábamos de caminar. Hacía mucho frío y, pensándolo ahora, no sé cómo imaginamos que podríamos durar mucho. En cuanto se hizo de día, paramos y nos escondimos. Teníamos ropa suficiente y teníamos algo de comida, aunque no mucha. En cuanto anocheció, nos volvimos a poner en marcha. No llegamos muy lejos, supongo. Encontramos una aldea. Y como a medianoche, ¡Alto! nos capturaron un par de hombres que probablemente serían de lo que llamábamos la Guardia Nacional. Conscientes de que podían ser ejecutados como espías, Royle y Humphreys se identificaron de inmediato como prisioneros de guerra fugados. Para cualquier hombre de la RAF, fugitivo en Alemania, vestido con ropas de civil, siempre existía el peligro de que fuera considerado un saboteador o un agente secreto. Por eso, cuando eran capturados, tenían que dejar claro que eran militares. Una vez que esto quedaba establecido, se aplicaba la Convención de Ginebra. Entonces debían ser devueltos a su campo de prisioneros. Allí serían recluidos en celdas de castigo durante un máximo de 30 días. El castigo máximo por ese tipo de falta eran 30 días en una celda de aislamiento. Pero Paul Royle y Edgar Humphreys no fueron devueltos a Stalag Luft 3, sino que fueron trasladados a una cárcel civil en Gorlitz, a unos 50 kilómetros del campo. ¡Vamos! En pocos días otros 35 fugados fueron llegando a la misma cárcel, medio congelados, muertos de hambre y en lamentables condiciones. Los 2 hombres fueron encerrados juntos, hasta que un día se llevaron a Humphreys a punta de pistola. Aquella fue la última vez que lo vi. Paul Royle nunca ha llegado a comprender por qué él se salvó y su amigo fue asesinado. Si lo pensamos ahora, nosotros y los alemanes nos llevamos muy bien. Parece una verdadera estupidez, la absoluta futilidad de la guerra. Cuando McKenna todavía era oficial de policía en Blackpool, Edgar Humphreys había estado destinado en una base cercana de la RAF. Habían sido amigos y habían bebido juntos en la cantina de oficiales.
Pero como McKenna no había tardado en descubrir, la de Humphreys solo era una muerte en un mar de atrocidad. Soy el oficial al mando del Real Regimiento de Artillería que guarda este campo. Cuando llegamos aquí, las condiciones eran indescriptibles. Enterramos a unas 17.000 personas y creemos que pueden quedar por enterrar otras 8 o 9.000. No es probable que ninguno de nosotros olvide lo que han hecho los alemanes aquí. A finales de 1945, los campos y cárceles donde se cometieron aquellas atrocidades albergaban a muchos de los hombres que las habían perpetrado. Entre ellos había miles de operativos de las SS y la Gestapo, y algunos estaban en la lista de McKenna. Muchos de ellos se ocultaban bajo nombres falsos, de modo que ir personalmente a los campos, rebuscar en los registros de nuevos prisioneros y pedir autorización para entrevistarlos era la única forma de averiguar si alguno de aquellos hombres estaba involucrado, si alguno de ellos había sido miembro de la Gestapo en las zonas que le interesaban. McKenna recorrió miles de kilómetros para interrogar a sospechosos encerrados en campos y cárceles de todo el país. Consiguió hacer 4 arrestos, pero los avances eran lentos. A pesar de la victoria, Alemania seguía siendo un país peligroso para los soldados aliados. Sobre todo para los que vestían el uniforme de la RAF. Un cable tendido en mitad de su camino fue un burdo intento de acabar con la vida de McKenna. Y una advertencia. Todavía había algunos en Alemania que buscaban vengarse de aquellos que llamaban aviadores del terror. Pero en julio de 1946, el equipo de McKenna hizo un importante descubrimiento. ¿Durante cuánto tiempo fue miembro de la Gestapo? Encontraron a un conductor de la Gestapo de Saarbrücken. ¿Quién le reclutó para la Gestapo? Él les dio la información más detallada hasta el momento sobre el destino del cerebro de la gran escapada, Roger Bushel. McKenna averiguó que Bushel y Scheidauer habían llegado a Saarbrücken unas 10 horas después de la fuga. La frontera con Francia estaba a poco más de 30 kilómetros, y allí esperaban contactar con la resistencia francesa y conseguir la libertad. ¿Se bajan aquí? Saarbrücken, sí, gracias. Pero cuando estaban a punto de conseguirlo, cometieron una terrible equivocación. Al responder en inglés, Scheidauer cometió un error que les costaría la vida. Creo que no hay ninguna duda de que Bushel sabía que le iban a matar. Si caía en manos de la Gestapo, sabía que tenía las horas contadas.